En esta oportunidad, el Centro Universitario de Folclore de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, que viene cumpliendo 50 años de formación, tiene un programa especial para ustedes. Se trata del cajón peruano, un instrumento de herencia afroperuana y que ha dado pues la vuelta al mundo, posicionando a nuestra patria. Para ello nos visitó Cris Aquije. Cris Aquije, que lo recibimos con fuertes aplausos. Un gran percusionista, renombrado músico, pues que ha acompañado a músicos de la talla de Rafael Santa Cruz y de Pepe Vázquez. Él, junto a un grupo de profesores, estará a cargo de esta charla que va a detallar pasajes de la historia de este gran instrumento. Esperando que sea de su agrado, los invitamos a seguirnos en la plataforma del Centro Cultural de San Marcos, que ya ha reabierto sus puertas de manera virtual. La historia del cajón, con algo que de repente muchos saben ya, y muchos veces han dicho, el cajón peruano no tenía una forma. Yo quiero que esto se llama un viaje a través de la historia. Y yo quiero contar que el cajón peruano en su principio no tenía una forma. Realmente el cajón peruano tampoco no se puede detallar cuándo fue su creación exacta. Según los estudiosos, hay 2 libros en el Perú que hablan del cajón peruano. El libro de Rafael Santa Cruz, que lleva el nombre del cajón peruano, y el libro de Marco Aurelio de Negri, que falleció, que es la cajonística. El libro de Rafael tiene muchas cosas y un estudio muy interesante. Yo quiero, de repente, por cosas que yo voy a decir, incluso mucha gente puede estar en desacuerdo, pero estamos para seguir estudiando. Me encanta lo que dice Marco Aurelio de Negri, que estos 2 libros son el principio para que sigamos estudiando el cajón y la cultura. Él dice que no hay una fecha exacta, pero la primera vez que un ojo vio el cajón peruano, dice que fue en el Rima, en lo que era Amancares, en lo que se le conoce como la Pampa de Amancares. Para ese tiempo, ahí eran las grandes reuniones donde se hacían, habían ventas y también habían jaranas. Dice que el vicecónsul de Francia, de Humelet, dice que es la primera vez que él ve al cajón peruano ahí. Si nos remontamos a ese tiempo y dice que él lo vio ahí por primera vez y se suscribe o queda escrito que fue la primera vez que se ve el cajón peruano, quiere decir que ese cajón ya antes estaba, porque él lo ve por primera vez, él, pero quiere decir que el cajón entonces estuvo antes. Rafael hablaba que el cajón debería haber estado más o menos desde la independencia. ¿Pero de qué forma? Porque hoy nosotros vemos, y que lindo la decoración que han hecho, hoy nosotros vemos que el cajón tiene esta forma. Aún podemos decir que tiene esta forma y con orificio. En su primer momento, el cajón no tenía orificio, que va contra las leyes del sonido, porque no tiene una resonancia. El primer cajón que se ve era, dice, horizontal. Hoy día nosotros tenemos un cajón vertical. Pero el primer cajón que ve este vicecónsul, dice que lo ve en la Pampa de Amancares y se queda viendo y dice, interesante, era acompañante. El cajón hoy en día ha tomado un lugar predominante en el mundo entero. El primer instrumento, digo yo, pienso y creo que está, y no me dejará mentir, como dice hace un rato que es percusionista, el primer instrumento de percusión en el mundo y el más importante, el más completo, es la batería. Con la batería tú puedes tocar cualquier género, puedes hacer cualquier ritmo, puedes hacer cualquier cosa. Hoy en día, el segundo instrumento más importante que ha llegado a todos los países del mundo es el cajón peruano.
Porque hoy día hay una gama y hay, nosotros los músicos le llamamos, en nuestro set de percusión podemos utilizarlo como acompañamiento, podemos tocarlo con una mano y con otra mano podemos hacer otra cosa. Cuando ven el cajón por primera vez y ven la forma de este cajón, era una caja, pero si bien es cierto que ahí no fue su inicio, hay algo que hemos negado, y me gusta lo que dice Marco Aurelio Negri, que sería egoísta. Por eso digo que hay cosas que yo puedo decir que de repente se pueden transgiversar o malversar o tomar a mal, sin quitarle nuestro valor al cajón. A mí me encanta, hay una entrevista de Marco Aurelio Negri, me encanta porque se ríe, sonríe y hasta se incomoda, como diciendo que es egoísta decir el cajón, porque hoy tiene que ser netamente solo peruano. Y no está mal si lo estudiamos más allá. ¿Por qué? Ahora vamos a ir, tengo unas imágenes, ya. Y vamos a ir poco a poco viendo. Esto es un bosquejo de lo que yo les voy a ir explicando. Ustedes ponen atención aquí, yo les voy a ir diciendo tranquilo. Dice, creados por los africanos, Bené, Yoruba, Bantú, Congo, etc., llevados como esclavos al Perú. Vamos a describir este punto. Vamos a describir este punto. El cajón no llega como cajón. La historia nos dice, y los estudiosos nos dicen, que no había cajón. Lo que pasa es que cuando vienen las naves marítimas y traían por todo Centroamérica, Sudamérica, por el Caribe, venían trayendo, una de las cosas que venían con ellos eran los negros esclavos. Una de las cosas que tenían estas personas, estos hombres, era el sentido de comunicación. Y una de las formas de comunicarse de ellos eran a través del ritmo. Ellos fueron quitados, a ellos se les quitó mucho de su cultura, su religión, su manera de expresión. Ellos fueron llevados como esclavos. Dicen los Bené, los Yoruba, los Bantú y los Congo. Cuando yo me pongo a leer mucho sobre el cajón, descubro varias cosas que también he podido leer en los dos libros que ya mencioné. Y hay una persona que me encanta, que me ha fascinado leer mucho, que es un tremendo tipo, que es Fernando Ortiz Fernández, que es un estudioso cubano, que él habla también del cajón, pero él habla del cajón afro-cubano. Y ahí es donde nace su estudio, Marco Aurelio, donde dice que ya también él había visto un estudio del cajón allá. Uno de los resultados de estos negros esclavos, que al quitarse de todo por la religión, porque era una de las formas como ellos podían comunicarse, ellos buscaron maneras de expresarse. Lo primero que tuvieron a mano fueron las cajas, que eran cajas de embalaje, cajas donde podían llevar cosas, utensilios, todo tipo de cajas. Esto fue lo primero que ellos pudieron utilizar como manera de expresión para utilizarse. Ellos utilizaron todo esto para una manera de comunicación. Y en este proceso es ahí donde comienza la transformación para llegar a lo que aún ni siquiera era el cajón. Porque dice que para el tiempo a mediados del siglo XIX, dice que cuando principios del siglo XIX, todavía no se veía la presencia del cajón. Dice que a los músicos le decían, a los artistas, cajea. Y cuando dicen cajea, sí, cajea, o cajear el arpa. Cuando a la falta de percusión, los artistas cajeaban el arpa, o muchas veces se veía cajear las vihuelas. Por eso el cajón, el lugar que tiene hoy en día en la música es un lugar privilegiado. El cajón nunca tuvo un lugar predominante o
un primer lugar en la música. El cajón siempre fue un acompañante, un alegrador, un acompañante más en la música. Pero el cajón no tuvo un lugar privilegiado en esos tiempos, no. Una de las cosas que yo pude ver y rescatar es que para el tiempo de hoy dice que el cajón tiene más o menos como 200 años. Una de las personas que más describe la Lima antigua con mayor precisión en lo que es instrumentos, historia, es Manuel Palacio Fuentes. Él habla en el siglo XIX cómo era la Lima y qué instrumentos y cómo él encontró el cajón. Y él decía que el cajón era una caja tosca que no tenía una forma compleja, que no era ni siquiera bien hecho. Incluso él decía que se acompañaban la música con cajas, hasta a veces con lo que le llaman los cajones de alguna mesa, de alguna cómoda, porque no había una importancia de acompañamiento para la música. El cajón comienza a tomar importancia cuando acá creo que este está fallando un poco. O si no, tú lo pasamos nomás y yo te voy a contestar. Los negros esclavos usaban los cajones en los que transportaban su mercadería de los descendientes de Yatir. Emplearon el mismo sistema, usaban todo aquello que diera aquel repique con el ritmo y también al poder ellos sacar lo que tenían dentro, el ritmo, la rebeldía. Para el siglo XIX el cajón crecía de manera desigual. Acá quiero parar un momento para decir algo. Acá en esta fecha sí perdón, me he equivocado ahí, no lo corregí a la hora que llegué. Aquí quiero detallar algo. Pues, para este tiempo, cuando yo digo que vamos a ir en un viaje a través de la historia del cajón, yo quiero decir algo que se encuentra a 3 personajes en el cajón, que también no solo ellos fueron músicos, percusionistas, sino que también 2 de ellos construyeron los primeros cajones y fue a los primeros que se le dio. El primero es Francisco Monserrate, que se le conocía o Pancho Monserrate, que se le conocía como Máquina. Víctor El Gancho Arciniegas, y tenemos a Aristides Ramírez, que para los músicos, para aquellos percusionistas y para músicos que saben de criollismo, sabemos quiénes han sido tremendos. Estos 3 tipos han sido los pilares del cajón. El Gancho Arciniega, que nació en Barrio Saltos, en Barbones, y que por cierto después pasó a vivir al centro escolar. Yo tuve la oportunidad de poder conocer a la familia de él y conversar con ellos. Yo fui muy amigo de uno de sus nietos, y él me contaba, él mucho mayor que yo, me contaba, se ríe mucho mayor, sí, pues he tenido la oportunidad muy joven de poder juntarme con gente que está en el criollismo. Me contaba de cómo su abuelo tocaba, pero retrocedo un poquito a eso. Monserrate fue uno de los primeros, o fue el primero que construyó un cajón, que hasta el día de hoy hay un cajón de él, lo tiene la señora Alicia María. A la señora Alicia María tiene un cajón de él de Monserrate. Él construyó el cajón y él tenía un cajón de forma muy ancha, con una forma, lo voy a decir bastante, como decía, tosca, rústica. Y él fue el primero que construyó no solo el cajón, sino el primero que le puso el aporte. Cuando hablan de Montserrat, y acá quiero detallar a cada uno de los personajes, se habla de Montserrat, cuando lo describen a Montserrat, describen que era un músico que tenía tanta virtud y tanto desarrollo, pero cuando me pongo a leer de él,
veo que tenía un aspecto. Sus cajones, y por eso digo, hay cosas que se tienen que decir para que la gente también se tiene que seguir estudiando. A veces podemos decir cosas que a veces pueden afectar, pero esto es la cultura. El estudio de la cultura nos tiene que llevar a qué cosas fueron verdad y qué cosas vamos descubriendo que no fueron, que nos han dicho. Dicen a sus cajones que la gente lo evidencia, eso es como puede sonar. Y él tocaba con sortijas. Dice que sonaba muy bien. Y yo digo, al día de hoy nosotros no podemos tocar con sortijas, es imposible. Para un percusionista es imposible, o sea, no se puede tocar el cajón con sortijas. Si usted ve una foto de Montserrat, usted lo va a ver, como decía él, yo todo dice que decía ensortijado. Para los estudiosos de la música, dice que eso para él le hacía sacar un sonido. Ahora voy a hablar de eso. Pero dice que tenía una técnica increíble y que tenía una gama de sonidos. Y me pregunto yo, ¿qué pasó en el transcurso de la historia? Porque hoy día, para si hay músicos aquí y hay percusionistas, no me van a dejar mentir de algo. La música ha avanzado y el cajón peruano también, pero el cajón ha desarrollado. Ahora ha sufrido procesos donde nosotros los percusionistas hemos estudiado cosas que le hemos puesto al cajón, como por ejemplo, que todos los percusionistas saben, los paradiles, que los pasamos, que eso también lo han adoptado los músicos españoles, que en un ratito lo voy a decir. Pero dice que Montserrat tenía toques, dice que indefinidos, que tenía una gama de sonidos maravillosa. Y yo creo que entonces para el día de hoy se ha perdido mucho. Si muchos dicen que la música ha avanzado, yo creo que también se ha perdido. Se ha perdido muchas de las cosas. Arciniega, otro famoso cajonero, dice que tenía unos sonidos fuertes. Él era de Chincha, vino a Lima y cautivó con su sonido. Y había una disputa entre ellos dos. Pero dicen que los cajones de Arciniega, que también comenzó a construir, dicen que eran mucho mejores. Y es ahí donde le ponen el pequeño, no como el oro de señores, sino le hacen el pequeño edificio del cajón. Le hacen el pequeño edificio del cajón. Cosa que los cajones de Montserrat no tenían. Voy a hacer un pequeño espacio aquí para invitar a una de las personas que yo quiero mucho, estimo mucho y estábamos esperando. Yo tuve a mí invitarlo y él me aceptó. Yo soy gran amigo de él. Bueno, a ver, no solo somos grandes amigos. Él estuvo muchos años en Estados Unidos viviendo por más de 30 años, si no me equivoco. Él ha tocado con todas las generaciones de la música y entre de todos los músicos que ya se han partido de esta tierra, él es entre Pepe Villalobos, hace un rato Pepe de San Antonio me decía, no, solo queda ya Pepe Villalobos, pero queda también este caballero que él ha tocado con todas las artistas y desde un principio. Tengo hasta incluso, él ha estado en las grabaciones donde muchas de ellas no están aquí y él es el único que queda, que creo que ha sido alumno, y no me dejarán que ahora lo diga, que ha sido alumno de uno de los ángeles. Y ellos, los que grabaron en ese tiempo con Montserrat. O sea, en la grabación que la he buscado, que creo que es la grabación de CR, si no mi mente no me falla, que es la grabación RCA Víctor que se grabó en ese tiempo con Los Ángeles. Y quiero presentar a alguien que, bueno, ya no es mi amigo, porque cuando vino hace muchos años al Festival del Cajón, yo estaba sentado a la hora que fui a ver su clase maestra, y él agarró y le dijeron, oye, mira quién está ahí adelante, ¿te acuerdas de él? Y él dice, no, me acuerdo, porque yo estaba muy niñito, ¿no? Ni creo que le había nacido. Y le dijo, Cris, hijito, ahora vengo a hablar contigo. Y desde ese día él me dice,
hijo, y yo opté por decirle papá, y hay mucha gente en el medio musical que muchos han creído que él es mi padre. Realmente él no es mi padre, pero sí de corazón lo llevo con ese amor, porque siento que él es un padre para mí, un amigo y un artista al cual yo siempre admiro, respeto, y que con él comparto. El día lunes me estoy yendo con él a México, al festival más importante que hay aquí en México. Tengo una gira con él y quiero presentar al señor y al maestro Alfredo Valiente. Es un gran honor estar esta noche y compartir mis humildes conocimientos en estos más de 50 años aprendiendo a tocar el cajón. Gracias a la invitación de Cristian y la presencia de todos ustedes, me enorgullece de saber que nosotros ya estamos de pasada, pero ustedes van a seguir la continuación. Son y van a ser la continuación de nuestra cultura. Gracias por su presencia. Ahora, 50 años aprendiendo el cajón, tocando, ejecutando, pero son más de 50 años, mucho más llevando. Él es Alfredo Valiente, muchos lo conocen, muchos lo han visto. No solo es un excelente percusionista, no solo es un tremendo cantante, es un artista completo, y ahora estamos aquí juntos compartiendo. Somos parte del grupo de Afroperú de Rafael Santa Cruz, que lo integramos hace mucho tiempo, antes que yo ya tocaba, y ahora con él, con el maestro Gary Silva, que está acá, Gary, vamos a hacer porque la música es esto, compartir. Vamos a hacer una exhibición de lo que era la música y lo que era el cajón, porque hoy día, y ahora sí, ya me voy a soltar un poquito más. Entonces, porque ya tengo el respaldo de lo que yo diga, hay una persona que me puede decir, sí, tú tranquilo, habla nomás. La otra vez estuvimos así conversando y yo solté algo de que yo sabía cuando yo tocaba con Victoria Santa Cruz hace 20 años atrás. Y yo dije, pero si lo digo se van a incomodar la gente de hoy en día. Y él me dijo, habla nomás que yo te respaldo, si yo no sé. Y es verdad, tenemos que seguir soltando cultura. Estábamos Monserrate Arciniega, dos tremendos percusionistas, lo más exacto, lo máximo, y Aristides Ramírez, el mono Aristides, lo más, Francisco Flores, ya. Mira, justo estaba hablando de ellos. ¿Qué sucede? Montserrat, yo creo, y conversando el otro día por teléfono de este punto importante, y ahora que está Alfredo Valiente aquí, lo repito, conversaba el otro día con Alfredo por teléfono y le decía, ¿qué sucedió con el cajón peruano? ¿Por qué se ha perdido mucho de su sonido, mucho de su categoría? Y me decía, pero ¿por qué se ha perdido? Y hay algo que hoy en día no se puede describir. Miren, hay algo muy importante que yo les voy a decir, y yo quiero que tomen atención en esto. En una entrevista, Marco Aurelio de Negri, para mí, suelta una bomba tremenda, pero a mí me fascina, me encanta y lo aplaudo. Él dice, yo desde hoy, a 10 años atrás, he escuchado mucha música peruana y mucha música criolla, tratando de estudiar al cajón peruano de hoy con el cajón peruano de antes. Y él dice, he escuchado 10 años de música a los cajoneros más top de acá, sí, o sea, los mejores, y he encontrado un montón de errores. Tocando la marinera limeña, el tondero, el vals, lo que antes era el golpetierra. Cuando yo escucho esto es preocupante, pero digo, ¿qué? Si él como estudioso y nosotros como músicos, ¿qué encontró él? ¿Qué vio? Y hay algo muy importante, y es bien cierto, Rafael una vez lo dijo, hay una cultura que está mal para el cajón peruano, que todo lo que nosotros hemos aprendido de hoy, lo seguimos pasando en la forma que nosotros lo estamos o nosotros lo transmitimos.
Pero lo que estamos haciendo es pasar lo mismo, lo mismo y lo mismo, sin el concepto del principio, de la esencia. Entonces las personas que están tocando tan igual a mí, sin ningún sello personal. Por eso que cuando dice que cuando escuchabas una grabación de esas que había, era muy fácil saber quién era. Ah, ese es Montserrat. Ese es Montserrat. No, ese es Canal. No, ese es el gancho. Ese es Arciniega. Porque había un sello. De cada uno tenía una forma diferente, distinta de tocar. Entonces digo yo, y me pongo a pensar para imaginarnos, si dicen que hoy día el cajón peruano tiene técnica, yo digo que esos tipos se adelantaron a los tiempos. Porque hoy día, ¿por qué no suena así? Porque si me dicen que cuando Montserrat tocaba, dice que no repetía los tonos, tenía infinidad de gama de sonidos. Y dice que es increíble. Y hoy día cuando escuchamos la música no vemos todo eso. Hay algo que dice que Porfirio Vázquez un día dice que dijo, ¿no? Si Montserrat es tan bueno en el cajón para la limeña, yo voy a probar. Dice que él tenía un bordón de limeña que era complicadísimo, que él lo tocaba, que dice que no lo agarraba, no lo tocaba nada. Y dice que un día llega Montserrat con su cajón y él lo primero que hace es que pone sin que él no sepa, pone el bordón de guitarra, y Montserrat dice que se dio cuenta al instante y lo que nadie pudo hacer lo cogió él. Dice que Porfirio volteó, lo miró y dice que dijo, wow, tú tienes el sello. Dijo, querías escuchar. O sea, estaba adelantado a los tiempos. El cajón ha tenido y ha perdido un proceso de muchos años. Podríamos decir, la gente hubo un tiempo que hablaba del cajón, no, pero si el cajón es español, si el cajón es español. En el año 77, cuando viene Paco de Lucía, es su primer encuentro con el cajón. Todos saben esa historia, que Caetro Soto se lo entrega, pero ¿qué más hay ahí? En ese tiempo hay un estancamiento del cajón en el Perú. Se lo lleva Paco de Lucía. Paco de Lucía no lo toca. Paco de Lucía lo ve aquí como suena, y Paco de Lucía se lo da a Rubén Dantas, que era su percusionista, que Rubén Dantas tampoco era un percusionista español. Dicho sea de paso, hay que reconocer el trabajo que ese tipo hizo, porque él innovó con el cajón, y él era siendo brasileño. Él agarró y le creó, el tipo innovó, escuchó la música española y comenzó a crearle los patrones. Después que vemos el trabajo y comienza la difusión del cajón peruano en España, es ahí donde recién en el Perú comienza a tomarse cuenta y decir, ¿qué pasó? ¿Y el cajón peruano? Porque lo vimos allá, y comienza la disputa. Y comienza el trabajo de recuperación del cajón peruano. Para ese tiempo comienzan las movidas del cajón peruano. Pero podríamos decir, cuando yo hace un momento mencioné a Fernando Ortiz, este estudioso cubano, él habla de los cajones también y del cajón para los yoruba, para los bantú, y él dice que ya él había visto no un cajón grande, sino un cajón pequeño, que él decía, y que le llamaban llamador. No podemos negar que había una similitud entre el primer cajón o la caja de madera que se utilizó para tocar, que para los músicos que saben que hay un cajón en Cuba que también es grandote así, donde uno se sienta a tocar, que no se tocaba directamente con la mano, sino para esos tiempos lo tocaban con la cuchara. No se puede especificar dónde nació exactamente el cajón que se vio en el Perú, que sufrió una transformación en el Perú. Claro que hasta la fecha ha cambiado y ha tenido ya todo un cambio trascendental. La información que siempre tuvimos, Lima, el Callao, era el puerto principal
del virreinato, ahí venía todo. Todo venía por cajas. Todo venía en cajas. Esas cajas, ¿a dónde iban a parar? Cuando la vaciaban. Venía la botella de vino, venían las frutas secas, venían el té, los granos. Todo este tipo de cajas de diferentes tipos de madera venían y al descargarlas iban a manos de quienes, de los estibadores. ¿Quiénes eran los estibadores? La mayoría eran afrodescendientes, eran nativos y eran también afrocriollos también, ¿no? Mestizos también. Esa época se restringió mucho. Es más, la Santa Inquisición prohibió todos los tipos de instrumentos porque pensaban que eran rituales, ¿no? Contra la iglesia. No era así, era el respeto que siempre los afro han tenido para su música. Y al no tener sus tambores, sus instrumentos, este fue un recurso fabuloso, maravilloso de poder recrear su sonido, ¿no? Otro dato también que habla sobre el cajón llamador. Sí, mi maestro Pancho Caliente decía, Francisco Flores decía, siempre recuerda, hay un cajón llamador, un cajón replicador y un cajón base. La combinación de esos tres sonidos es la que hace la creatividad, ¿no? No todo tiene que sonar de la misma manera, todos tocando lo mismo, entonces no tiene sentido. El cajón base tiene un estilo de marca para que nosotros vayamos montando el cajón replicador y el cajón llamador. Los tres sonidos, pruébenlo para que vean, después vamos a ver si nos da el tiempo para hacer una demostración. Pero quería hacer ese acá. Gracias. Sobre eso que dice mi papá Alfredo, a ese tema, es fundamental. Cuando yo hablaba del cajón y de lo que pasó, yo quiero que sepan que cuando llega a España y lo utilizan, el cajón no es bien visto de la forma con su contexto como era el cajón peruano, porque el cajón, para lo que hemos tocado cajón, el cajón flamenco es otro tipo de cajón, es otra cosa, y lleva lo que la gente criollamente dice la cuerda, o nosotros le decimos la bordonera, que es utilizado para, ellos utilizan mucho el agudo. Y hay que destacar algo que ellos sí han hecho. Ellos han desarrollado más técnica en el cajón que nosotros los peruanos. Ellos han desarrollado mucha técnica, muchos ejercicios, si se puede decir así, o ejercicios percutivos que han desarrollado para los géneros que ellos utilizan, para el desarrollo musical que ellos tienen, pero también tenemos que reconocer que antes que se utilizaran las cuerdas en el cajón, ya en el Perú se había probado antes, y dice que lo habían dicho, no funciona, el cajón es peruano, para el cajón peruano tiene que ser 5 cuerdas, pero para el cajón peruano, para el cajón criollo, para el cajón afroperuano, tiene que ser así. Una de las cosas de las variantes, que es el sonido del cajón, se ha ido también cambiando, se ha ido así cada vez mejorando hasta el día de hoy, en la cuestión de lo que es la afinación, el sonido, la madera. Una de las cosas que pude encontrar, yo quería saber cuál era la madera con la que antes, como decía Alfredo, antes solo se utilizaban las cajas de embalaje, lo que había, que eso era lo único que se podía utilizar. Y lo primero que yo encontré que utilizó, que me pareció muy raro, dice que se utilizó el centro de Nicaragua, que fue lo primero que llegó y lo que se agarró para hacer el cajón peruano. Venía no solamente, recuérdense que no solamente venía madera de Nicaragua, venía de Europa, de Noruega, pino de Noruega, venía madera fina, esa es la realidad, muy buena madera, utilizaban para las cajas, para proteger el producto, y esas cajas tenían una sonoridad, pues al transformarla ya y afinarla de tal manera para que tenga una mejor sonoridad, pues había el resultado positivo, no un instrumento. Exacto, eso es lo que yo por eso decía, cuando averigué que el centro de Nicaragua, es una madera pero espectacular. O sea, yo me imagino que el sonido de esos cajones para esos tiempos eran pues increíbles. Y me imagino que así sea la forma
ya no sea como hoy, que eran horizontales largos, igualito el sonido debería de haber sido increíble. Dependiendo de los productos, la clase de producto venía el grueso, el ancho. Claro, claro, entonces el sonido debe haber sido increíble, la sonoridad, pero la transformación ha llegado y ha cambiado todo eso al sonido de hoy. En ese tiempo era un cajón, bueno, tosco, grande, ancho, para los tiempos de hoy. Hoy en día incluso, ni siquiera los cajones de hoy que tenemos no son de una madera, pues hoy hasta se hacen cajones contraplacados. Hoy día hay mayor cantidad de exportación de cajones en el mundo porque en otros países se están haciendo cajones en cantidad de contraplacados que no utilizamos ya madera como antes. Yo quiero para que usted vea de manera más didáctica, cuando hablábamos de los géneros de la música, hablamos, y ahora quiero tocar el tema de lo que es, junto con el maestro Alfredo Valiente, el maestro Gary Silva, el maestro Juan Peña, el cajón se empieza y se reconoce con la zamacueca. Es lo primero que se escucha y es la zamacueca, es el ritmo que para ese tiempo los ritmos esclavos era el ritmo de algarabía, desenfrenado, y como dijo bien Alfredo, era una de las cosas que la Iglesia Católica prohibió por el movimiento, porque era una manera de ellos de poderse comunicar, de poder expresar. Y la zamacueca fue la madre fue el principio y la esencia maravillosa que dio una gama exquisita. Lo que más escuchaba en esos tiempos era la zamacueca, y la zamacueca también ha pasado a otros países, que se convirtió, llegó en la guerra, se fue a otros países, cambió de nombre, se convirtió, incluso hay instrumentos que se han perdido y hay un trabajo muy bueno que me gustaría que ustedes sepan, no quiero dejar pasar los nombres de personas que hacen el trabajo. El Museo de Zaña está haciendo un trabajo de recopilación y reconstrucción también, si no me equivoco, y restauración, y volviendo a recapturar, no sé, a poder recrear los instrumentos que se han perdido, que estuvieron en el Perú y que se han dejado. Y en ese trabajo estuvo Alfredo Valiente y Rafael Santa Cruz, que pudieron traer otra vez el tormento, que es un instrumento de percusión que estuvo en Perú, desapareció, apareció en Chile y después dijeron en Chile. Oye, el torneo, y gracias a Dios ya lo pudieron traer, recrear, y ahora desplegar. Quiero, por favor, con ustedes, que empecemos escuchando y disfrutemos de lo primero y cómo se disfrutó con el cajón en lo primero que fue la zamacueca.
Por ejemplo, a los percusionistas que están aquí se dan cuenta, el estilo que tiene Alfredo de tocarlo es otro estilo. ¿Ya? O sea, se dan cuenta. O sea, eso es lo que también nosotros tenemos que ver y aprender. El estilo que toma el cajón es otro. Es otro estilo de forma como yo lo toco, como tú lo tocarías, es diferente. Es otra escuela, el tiempo, cómo lo tocaban, cómo lo sentían, porque el cajón era un acompañante. El cajón no tenía un lugar privilegiado en la música. En el siglo XVIII, no tenía un lugar privilegiado. Era un alegrador, un acompañante, un resaltador en la música, pero también, O simplemente que llevaba la marca, o la marca. el latido del corazón. El boom, boom. Nada más. Ese siempre, eso era su marca, el cajón era la base, eso era su base. Así es. Pero no se le tomó también por qué hacer, incluso, por eso decía, cuando estábamos hablando hace un rato, que incluso en el arpa, cuando decían cajeaba el arpa, utilizaban el arpa. O sea, no era tan importante el cajón. El cajón toma después agarra ya un realce, una parte predominante cuando comienzan a realmente a entrar en las grabaciones y en las reuniones, como por ejemplo cuando se encuentran con la marinera limeña, con los actos, comienza ahí a agarrar un lugar privilegiado. Y en esos tiempos, incluso con el cajón, no tocaba en las reuniones como estaba así, para grabar, porque en esos tiempos se grababa todos en vivo, como en un multitrack. Al mismo tiempo todos, al cajón se levantaba a un rincón y uno solo. Y los músicos le quitaban, realmente grababan acá y el cajón ya tú allá al fondo. Claro, entonces... No, es más, yo llegué a ver. Ajá, ¿cómo? ¿Tú llegaste? A ver. Ya. Estaba pequeño, de la edad de Cristian. No. Ver al grado de discriminación que tenía el cajón, que los teatros, porque todos los cines eran teatros y llevaban las caravanas artísticas, y aparecían los guitarristas acompañando, por ejemplo, a Jesús Vázquez, a Esther Granados, y tú veías los guitarristas, pero tú no veías al cajón. Al cajón lo tenían detrás de la mandolina, detrás de las cortinas. O sea, hasta ese extremo. Definitivamente, o sea, el cajón no es como la historia, como mucha gente la que dice, no, el cajón peruano fue. No. El cajón empezó como un instrumento tan rústico, tan humilde, y después comenzó por los años, a ganar un lugar en el lugar que tiene hoy, un lugar predominante. Hoy día, ¿qué música? ¿Qué música no va a llevar cajón? Y el cajón es como la estrella dentro también de la música, es parte de la música fundamental. Tiene un lugar ganado, un desarrollo, un sonido. En los años 80, cuando llegué por primera vez a Estados Unidos, me encontré con muchos músicos de diferentes países, músicos americanos también que ejecutaban el jazz. Me encontré con un gran peruano, Lucho Neves, y recreábamos mucho los temas de jazz y temas peruanos, pero en ritmos bossa, en ritmos afroperuanos, pero con otra rítmica, porque al extranjero ya grababa mucho el sonido del cajón. De una u otra manera, en esa época era muy atractivo ver un cajón, un instrumento. Decía, pero ¿de dónde, qué tiene cuerda? ¿Qué es lo que tiene por dentro? Estaban preocupados qué era lo que tenía, y les explicaba que era un cajón simple. Era el efecto del sonido de las manos, era la importancia. Pero este instrumento ahora se han ordenado, hasta los brasileños lo tocan. Tiene su propio estilo de cajón y todo también, ¿no? Yo me asombro de ver tantos amigos chilenos que están tocando, muchos se han apropiado del cajón, entre comillas, ¿no? Se han hecho partícipe de este instrumento que es universal. Cualquier banda de rock ahora, cualquier banda de heavy metal, cualquier banda en el mundo tiene un cajón.
Y vamos al cajón peruano, vamos a darle un fuerte aplauso para el cajón peruano. El sonido del cajón es un sonido muy peculiar para esos tiempos del siglo XIX, cuando se escuchaba o buscaban el sonido. Dice que cuando tú te sentabas y tocabas, no sonaba igual que el otro, y esto es muy cierto. Lo que pasa es que el cajón tiene una maravilla, que yo puedo poner a cualquier persona aquí ahorita sentada en el cajón y no tiene que tener una afinación para que te suene bien, pasa por tu mano para que pueda sonar bien. Lo que va a hacer que el cajón suene y tenga un sonido peculiar y especial es tu mano. No es ni siquiera a veces una afinación. Hoy en día nosotros requerimos especificaciones del cajón, que me suene bien grave, que la tapa sea así, no una tapa enchapada. Para los tiempos de estos grandes maestros, tú decías, ¿esa cosa que va a sonar? Y ellos podían y tenían una mano para sacar un sonido. Hoy nosotros tenemos, hoy día, yo conversaba con unos amigos y decía, ahora al cajón, para que suene mucho mejor, tú le pones una tapa y tú dices, no, la tapa que sea enchapada y caoba. ¿Sí? Entonces, con la tapa enchapada y caoba, dices, no, me suena así. Pero no, quiero que escuchemos ahora la marinera limeña. Marinera de Lima. Siempre le he pedido a los cajoneros, a los cajonistas, como se te tiene que llamar, no es justo que toquen y no canten. La expresión de darle es el punto más importante. Y no sé si uno y le dice, sale de coro y se sale de compás. Entonces, no, ese es un mensaje a todos ustedes, importantísimo. No importa si ustedes desafinan a la hora de cantar, no importa, pero cántenlo, porque es la expresión del alma. Cántenlo y verán, toquen y canten y verán que se van a sentir felices. Vamos a escuchar bueno, a mí me encanta entonces algunos estamos
acostumbrados a escuchar el cajón pues, a un sentir, ¿no? O sea, para los que somos músicos, ya sabemos, estamos sintiendo cómo es el golpe, ese golpe de ese golpe de viejo, bien añejo de atrás, ¿no? Ya, maestro Gales, sí. Ahora vamos a seguir con el vals criollo. Peruano, tocado y cantado de la forma como debería ser. Hay gente que he visto acá que está pero suspirando al escuchar el la voz de Gales, que he visto, lo están filmando. Otro tiene visto con el celular que dice, amor, ahí va para ti. He visto. Pero para nosotros el sentido del cajón, el golpe del cajón para acompañar el vals, la manera sincopada del vals que va entrelazado el canto con el cajón y la guitarra es otro. Es exacto, Gary. O sea, se dan cuenta, el cajón ha cambiado. El cajón ha evolucionado, sí, pero también ha perdido varias cosas y tenemos que aceptarlo y tenemos que recuperar eso. Y eso queda en la postra, en la descendencia de aquellos que han hecho de la música una cosa maravillosa y nos están dejando a nosotros. A mediados del siglo XX, recién comienzan a sentarse en el cajón. Acá tenemos una foto de Francisco Pancho Monserrat, más conocido como La Máquina. ¿Ya? Miren la forma como tocaba ella el cajón. Ya comienzan a sentarse, porque en el primer momento en el cajón nunca se sentaban para tocar cajón. El cajón y papá Alfredo, esta era la forma como se tocaba en el principio el cajón. Así era la forma como se tocaba el cajón. Y me inclinaban. Así es, uno se sentaba en una, llámese silla, y lo reclinabas hacia ti. Y lo tocabas acá. Ahora, ahí hay una cosa que hablan los estudiosos del por qué tenía que sentarse uno en algún lugar y reclinar el cajón. Dice que por la forma o por la esencia del sonido. Porque al sentarte en el cajón, el sonido cambia. Relativamente puede ser que sí, puede ser que no. Doy testimonio de algo equivocado ahí. Era por el tamaño de la caja. Ya, ahora mira. Porque, perdón, esa foto en blanco y negro que está en la Pampa de Amancay, claro. Está Francisco Monserrat, la máquina está echada en un cajón, pero que era inmenso. Entonces que ahí no se podían subir. Entonces al inclinarlo, sí.
Claro. Ahora, ¿por qué digo? Porque hay el tamaño. Claro. Ahora, ¿por qué digo esto? Porque cuando conversa Rafael con el Marco Aurelio le dice, sí tiene que ver en el cambio de sonido cuando te sientas. Y le dice, no, sí tiene que ver, le dice, pero ¿cuándo se tiene que ver? Y por estudio, no se nota en este momento porque una persona de, no sé, 80 kilos, 75, 90 kilos se siente, a una persona de 40 kilos, no cambia el sonido. Ahorita a oído natural no va a cambiar. Lo que va a cambiar es la sonoridad por la mano. Pero si lo vamos a llevar a un estudio donde lo pondremos a condicionar con sonido para grabar y todo, sí es notorio por los decibeles de sonido. Pero acá hay esa cosa. Si ustedes están sentados completamente en el cajón, así como estoy ahora, hay un sonido. Si lo recordamos, así es. El sonido más agudo, más profundo. Así es. Tiene mayor acústica. Ajá. Entonces, sí tiene razón. Hay una variación del sonido. Así es. Y esa variación va también cambiando, incluso por eso que ustedes a veces a los percusionistas que hay movimientos que puedan hacer y la ejecución del golpe de la mano o bajar o subir un más. Víctor Arciniega, tremendo. Pasamos por favor porque no quiero. Yo primero decía de Víctor Arciniega y de Montserrat, ¿por qué? Porque ellos han sido con Marita y Bernabé desde el principio, las estrellas, se puede decir, lo que hicieron del cajón, la maravilla, el sonido y todo. Para mí, una de las personas que para mí, por ejemplo, les fue importante fue Cairo Soto de la Colina. ¿Por qué? Porque él dio el encuentro del cajón con Paco y Lucía, y seamos honestos en esto. El cajón se hizo muy famoso al verlo en la mano de Paco y Lucía, porque lo llevó por el mundo entero, y en verdad se hizo famoso. Y tenemos que ser honestos en que después de haber visto la difusión de Paco y Lucía con todo el cajón, en el Perú tomamos el revuelo. No, el cajón es peruano y tenemos que remontarlo y tenemos que traerlo. Ahí dice. Pero una de las personas que a mí me llamaba mucho la atención, que yo creo que fue un tipo que tenía una calidad increíble, que para mí tenía un sonido espectacular. Yo tuve, gracias a Dios, tuve la oportunidad de tocar con él muchas veces, muy chico. Para mí era Eusebio Sido, se adelantó a los tiempos, y el tipo tocaba la limeña, el tondero, con un mover, o sea, una gama de sonidos, y en la mano unos sonidos que le sacaban únicos al cajón. Y yo me acuerdo una vez cuando yo me sentía su cajón, porque él seguía tocando como lo tocaba Montserrat, con la cajita, o sea. Entonces yo me hice un pie adelante. Sí, un pie adelante. Entonces cuando yo una vez veo su cajón y le decía, ya que era el sonido de su cajón, pero entonces yo me senté, me llevé en verdad la admiración o el puertazo así en la cara de decir, cuando no me pareció nada impresionante su cajón, porque para mí no me gustaba cómo sonaba. Esa técnica, la mano. Pero cuando se sentaba Pititi a tocar su cajón, decía, ¿cómo? Pero a ver, otra vez para. Él tenía la mano para sacarle un sonido y una resonancia que nadie le podía sacar a ese cajón. Una técnica única y maravillosa. Pasamos. Acá yo quiero mencionar a dos personas. El caballero que está aquí adelante, Alfredo Valiente, ya está ahí en la foto y sigue con su cajón, sino que mire, acá, mire, acá lo tenía más pequeño. Es que es el cajón de verano. El cajón de verano puede ser blanco, pero acá ya es completamente total. ¿Por qué yo menciono? Sí, porque para mí, como hablaba hace un rato con mi hermano Bebe, que decía que era Pepe Villalobos, sí, como uno de los cajoneros que todavía toca cajón y todo, pero yo le decía hace un rato, le decía a Pepe, no, pero Pepe ha hecho muchas cosas más. Para mí, ya que nos queda aquí ahorita en Lima, en Perú, con todo el bagaje de esos tiempos, con el conocimiento ya que nos queda aquí, es este caballero. Yo una vez pregunté a Rafael Santa Cruz y me decía,
oye, Alfredo está ahí hace años en Estados Unidos, ¿qué será? Y cuando Rafa va allá y los encuentra, viene Alfredo para aquí, a Rafael le dice, Cris, dices, el último ya que queda. Ya no nos queda alguien que nos pueda contar de esos tiempos, lo que se vivió, cómo fue la música, cómo se tocaba. ¿Cómo eso? Ustedes han escuchado el vals. Hay una gran diferencia al vals de cómo se toca hoy en día. Yo voy a tocar primero cómo toco yo el vals hoy en día y cómo yo no solo lo he aprendido, cómo yo lo he desarrollado en mi aspecto personal, bajo mi criterio, con el desarrollo y lo que yo pueda aprender. Es más, si yo fuese otra persona, diría, no, mire, voy a decir algo con mucho respeto. Voy a decir algo con mucho respeto y no quiero que se tome a mal ni que se escuche a mal. Hoy en día no se está respetando, no, yo no voy la trayectoria, o sea, eso, el respeto tiene que existir, o sea, el respeto tiene que existir de menor a mayor, de chico a joven, de adulto, eso viene, ya está hecho, pero no se está respetando el conocimiento y estamos poniendo por encima el desarrollo. O sea, yo voy a un sitio, estudio mucha técnica y yo vengo y digo, yo toco más que tú. No, yo toco más que tú. ¿Por qué? Porque yo toco más rápido. Yo toco esto así, yo toco esto. Tú tocas a la manera antigua. Yo toco a la manera moderna. A mí me pasó, y yo lo cuento, porque a mí me pasó con Victoria Santa Cruz. Y hay gente que sabe esa historia en el encuentro que yo tuve con Victoria. Y yo no me avergüenzo ni tampoco tengo por qué ocultarlo. Rafa lo sabía porque Victoria le dijo, Rafito, te voy a contar lo que pasó el día. Yo tuve mi primer encuentro con Victoria. Para mí fue bastante fuerte encontrar a Victoria Santa Cruz, tremenda mujer, tremenda cultora, historiadora, estudiosa. Y me dice, venga a la casa, me cita, nos juntamos todos como negros de nuestro pueblo y estábamos así. Y me dice, bueno, y o sea, ella era pues una mujer firme, ¿no? A ver, veamos. Y ella me dijo una cosa que a mí me dejó primero, ya como temblando, ¿no? Se paró, me puso el cajón y me dijo, me han hablado de ti, chiquito. Yo estaba en el cajón sentado, ya, porque esa era su palabra de ella, chiquito. O sea, ella podía tener a una persona de su edad, chiquito. Entonces, me siento yo y me dice, me han hablado de ti. Y me han hablado bien. Veamos. Entonces yo, ¿y qué hago? Y me dice, Rafito, o sea, Rafael Santa Cruz, me ha hablado de ti. A ver, vamos a ver, sígueme. Y ella comienza a hacer palmas de ritmo y me dice, sígueme, vamos a hacer mi medio. Y me dice, todavía el ejemplo, me dice, ya, un momento. Y llama a Adolfo Celá, tremendo guitarrista, hombre. Y Adolfo, a ver, señorita Victoria, vamos a ver, Adolfo, cómo te este chiquito. Y yo comiendo el garrafal de error que siempre le digo, vamos a tocar este tema mío que es un festejo. Toca, me dice. Y yo, antes de tocar, Adolfo Celá comienza a practicar así, a su cuerpo de negro antiguo. Y yo, antes de comer, me dice, Adolfo, un ratito. Y lo pago. Y ella voltea y me dice, ¿qué pasa? ¿Cómo toco? Le digo, el cajón. ¿A la antigua o de la manera moderna como se toca el festejo?
Las Victorias se puso pelo. Y Adolfo agarró su guitarra y me dijo, cuídate ahora. Y Adolfo se paró y se lo dejó reír y me dijo, ¿qué has dicho? ¿Qué cosa? Y yo dije, Adolfo, a ver, toca la manera antigua, me dijo. Toca la manera antigua. Y yo dije, ya, y ahora toca la moderna. Y en verdad lo que yo había hecho antes de ir a tocar con Victoria, lo que yo había hecho era escuchar discos muy antiguos de cómo sonaba el cajón antes o cómo lo tocaban. Mire, yo antes de ir, yo escuché esto en el cajón. Yo escuché esto en el cajón así. Ya, a ver, perdóname el espacio. No, yo escuché antes de ir donde ella, yo escuché el cajón y yo la grabación, honestamente le digo, yo había escuchado mucho antes de ir donde ella, yo había escuchado las grabaciones de ella y tocaba de lado, cajón, entonces entonces yo escuché, estaban todos ahí, entonces dije, voy a escuchar mucho y voy a memorizarlo y cuando vaya donde ella voy a tocarlo. Entonces yo escuché y yo dije a la antigua. Y me dijo, ¿y a la moderna? No me gusta. Me mató. Y yo estaba con mi ego, pues no, yo y me dijo, ¿has escuchado mal? Y es que es verdad, nosotros hemos avanzado con redobles y paralines que en el cajón que hacemos los redobles y antiguamente ellos hacían de golpe por mano, pero lo tocaban con tanto sabor, con tanto sentido que la música tenía algo especial. Y tú escuchabas. Porque tú escuchas los festejos de hoy en día y los festejos todos son de repente muy rápidos, muy veloces y tú crees que tienen un sabor y tú escuchas lo de antes y tiene una carencia y un ritmo tan rico, tan delicioso que se ha ido perdiendo. Por eso digo y creo y me voy a atrever a volver a repetirlo y sustento que no se trata de respeto. No se trata de que yo respete a un maestro que canta criollo, a un maestro que toca cajón por la edad, sino por el conocimiento que tienen y el hecho que yo pueda tener nuevos estudios en la música me hace mucho mejor, o porque ahora la moda sea yo toco más rápido y como toco más rápido soy mejor. No, porque el sentido rítmico no tiene eso, va más allá de eso, se ha perdido la síncopa, el sabor, la dulzura, ese espacio que hay en la música, en el cajón, como ustedes han visto. Mi marcha tiene sabor, yo no digo que no, tiene mucha técnica de redobles, pero allá hay algo diferente, hay un pulso diferente, hay un sabor, hay una síncopa, silencios que no hay aquí. Yo tengo que ser honesto. Si no, no puedo ir a la vida a caminar y decir, yo soy músico, si no reconozco que hay algo que se ha perdido, y yo también. Y hay que remontar, hay que atraer eso, absorber eso y ponerlo a estos tiempos de ahora que siga. Por eso yo digo, y haga usted este ejercicio. Usted escuche mañana domingo, en la mañana, a la hora que va a tomar desayuno con su familia, pase un tiempo en la mañana con su familia, tome desayuno, converse, deje el celular, tome desayuno con su familia, ponga música criolla. Y usted escuche muchos valses y va a escuchar lo mismo, porque la mismo es imitación. No hay ahí hay un sello. Pero si usted pone un disco ahí que suena un vals antiguo de Jesús Vázquez, suena diferente. Si usted pone ahí un disco o una canción que sea de la criolla, suena diferente. Desde la guitarra, desde el cajón, todo suena aquí. Pero la música de hoy en día es, y para muchos, no tengo nada contra nadie ni contra los nuevos cantantes, se lo dije el otro día por teléfono. Yo siempre converso con mis hermanos por teléfono y le digo, veo los programas, escucho, todos son
quiero cantar como tal, quiero cantar como tal, y entonces tenemos a un montón que son imitadores de tal y todo. Yo no tengo problema que los jóvenes se acerquen, que mis alumnos que yo tengo digan, enséñame, también, pero te voy a enseñar de esta forma, porque creo que esta forma es la correcta para seguir haciendo bien las cosas, reconocer a lo que merecemos reconocer y hacer cultura en esta nación. Un dato, Cristian. El primer festejo que grabó Lucila Campos, 73, que se ganó el Festival de Cañete, era un cajón, una guitarra, una quijada, una campana, la voz de Lucila y los coros de nosotros. Eso era todo. Y nada que había que ensayar el tema, que quedó mal, no, que hay que volverlo a repasar, que después hay que ponerle la máquina para purificar. No. Entraba usted a la sala, tocaba el tema y como quedaba, así quedaba, y olvídate, no había manera de recuperarlo. Se grabó el tema, se llama Negrito Chinchilí. Escúchenlo y ahí me menciona Lucila Campos. Y era un cajón. Ahora, siempre yo escuché el golpe ese antiguo que... Entonces, para mí me parecía un poco rústico y medio tosco para el festejo que era tan delicioso. Y busqué, justo en esa grabación yo tenía 17 años, y saqué este golpe que parece que ha quedado también para las nuevas generaciones, ¿no? El sonido. Bailalo don negrito, guarda los palitos. Bailalo don negrito, guarda los palitos. Que con la vida pronto va a caer. Que con la vida pronto va a caer. Cansado termina la paz en el campo. Cansado termina la paz en el campo. Pero muy contento se va pasando. Pero muy contento se va pasando. Pero se pone sabroso buscando tomatín. Pero se pone sabroso buscando tomatín. Que Chinchilí hace reír. Chinchilí hace gozar. Chinchilí hace reír. Chinchilí hace gozar. Pero se pone sabroso para tomatín. Que Chinchilí hace reír. Solo con el cajón, empezó el cajón solo en la voz y ya está el sabor puesto. Entran las guitarras y acompañan solo tres y miren el sabor. Ahora, vuelvo y repito, miren cómo van cambiando, miren que ese patrón, por ejemplo, lo creó Alfredo. O sea, de un toque lo creó, lo varió a otro y queda este. Pero para nosotros, por eso miren, vuelvo y digo, miren cómo están poniendo. Ese toque que suena ahí sabroso, y hay una variante que hay, porque en el track hay una variante que después él está haciendo ya es una variante que, por ejemplo, solo no es en el cajón. Para nosotros hoy día lo armamos con el cajón, con las congas, con variantes, pero la variante que él tiene tocando en el cajón, para nosotros es otra. Nosotros tenemos otra variante, miren, para nosotros, y nosotros nuestra idea de tocamos muchas veces mejor, más moderno, para nosotros la variante es así. ¿Se dan cuenta? O sea, mire el sabor. Acá está bien tocado. Mire el sabor de cómo lo tocaban antiguamente y acá el toque que ahora tenemos
por desarrollo, porque es más moderno, porque han pasado los años, porque se le aplica técnica, porque se le aplica rebotes, porque se le aplica dobles. ¿Se da cuenta? O sea, no siempre es tan bueno que dice que va avanzando. En ese avance también se va perdiendo. Mi caso de Macario, si bien es cierto que me he reconocido como un cajonero, yo sí lo he puesto porque muchas de las cosas que él, si bien es cierto y nadie me deja mentir, creo que él es el mejor percusionista del Perú y el hombre más completo. En cueros, En cueros no puede haber, y él ha aportado mucho a la música peruana, afroperuana, ha puesto patrones rítmicos o toques, mejor dicho, él ha creado, al igual que su padre, y también cuando toca cajón tiene unas cosas muy, pero muy interesantes que también ha hecho y ha aportado. ¿Me pueden avanzar Y tengo el orgullo de decir que mi hermano me he criado con él de toda la vida, hermano Macario. Así es. Perfecto. Ya nos estamos viendo, creo, del tiempo. Entonces, yo quiero... hay mucho por informar y decir mucho más. Todos sabemos que en el 2001, el 2 de agosto del 2001, es declarado el cajón como patrimonio cultural a la nación. Pero el 1 de noviembre, que tuvimos la oportunidad de nosotros, el 1 de noviembre del 2014, estuvimos en el Gran Teatro Nacional, donde la OEA, la Organización de Estados Americanos, pudo venir, y esa vez fue reconocido como instrumento del Perú a las Américas. Que también se le hizo un reconocimiento en ese tiempo a Rafael ese mismo día. Hay mucho por compartir, hay mucho por informar sobre el cajón, y creo que todavía se puede seguir investigando y haciendo más y más por el cajón. Muchísimas gracias a Marco, muchísimas gracias a los padres de familia. Yo soy una de las personas que me encanta ser muy agradecido, y yo estoy